Hola mi queridísimo Piscis, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Ahí está la primera carta para ti, mi queridísimo Piscis. Muy bien. En la mesa se nos queda la carta de las nubes. Vemos ahí a un monito mirando un dragón que está entre las nubes y está como soltando por su boca nubes negras, ¿no? Pero el monito, fíjate que se ríe y el pajarito le está como gritando. Es la carta de Neptuno y esta carta nos viene a decir que una situación un poco que no está muy clara, ¿no? Esta semana vas a vivir una situación, Piscis, de la cual no van a estar las cosas muy claras, porque fíjate que en la base se nos queda la carta de Libra, es la carta número 22, justamente la carta el año que vamos a finalizar, y te está diciendo, vemos aquí a una mujer, una monjita, no sé, como que va leyendo un libro y tiene que elegir entre dos caminos. Vemos ahí a un pajarito y ahí a un ser de cuento, y esta carta nos dice, es muy probable que nos esté indicando que tengas que esta semana elegir entre dos caminos, que deberás de tomar una decisión, ¿vale? También nos puede decir que a raíz de tomar esa decisión encuentres alguna alternativa, ¿no? Según el camino que elijas encontrarás una alternativa u otra. Sí, es normal que durante esta semana hayamos tenido pues como esas nubes en la cabeza, porque acabamos de pasar la luna llena en Géminis y esa luna ha sido con unos pensamientos, se ha realizado, ¿no? La hemos sentido como que nuestros pensamientos han estado como un poco dispersos, ¿no? Entonces es muy probable que hayas vivido una situación así, un poco que no está muy clara por dónde tienes que ir, pero te está diciendo que el camino que elijas, pues como que va a ser positivo. Vamos a ver, Piscis, qué es lo que el tarot quiere decirnos. Recordarte que estas lecturas son para Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, han salido dos, las devuelvo. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, el 10 de bastos. Ahí está, el 9 de oros o pentáculos. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está, el 6 de oros. Ahí está, el 6 de copas. Y el caballo de bastos. En la base se nos queda el caballo de oro. Si vemos ahí a un caballero, en su caballo está parado, quieto, sujetando un oro o un pentáculo, ¿vale? Esta energía es una energía de Tauro y de Virgo. Hay mucha energía de tierra en la tirada o en la lectura y pertenece Tauro, Virgo, Capricornio, pero esta carta en particular maneja las energías de Tauro y de Virgo. Este caballo, el caballo de pentáculos, es fiel, pero es un caballo cauto, testarudo, tenaz. Es el caballo más lento de la carta del tarot, así que es muy probable que ese camino que vayas a elegir, pues que se produzca un poquito más lento de lo que a ti te gustaría, mi queridísimo Piscis. Luego en la mesa se nos queda el 10 de bastos y vemos ahí a una persona que va cargando unos bastos, y esta carta nos pertenece a Leo, ¿vale? Es la energía de Leo. Y nos está diciendo, nos está comunicando que a lo mejor
como que tienes unas pocas delimitaciones a la hora de elegir ese camino que tienes que elegir durante esta semana, mi queridísimo Piscis. Quizás por las nubes que tienes ahí en la cabeza, entonces como que te estás como limitando un poco, o quizás estás un poco cansado, y lo que esta carta te sugiere o te pide que busques el equilibrio, perdón, ¿vale? Que es posible que, pues que eso, como te decía el caballo de oros, las cosas van a ir un poco lentas y que se te haga un poquito cuesta para arriba. Luego seguimos con el 9 de oros o pentáculos. Vemos ahí a una chica en un jardín que porta un halcón. Los halcones son también animales libres y fieles. Y el 9 nos puede estar indicando, es una energía de Acuario y Géminis, y nos puede estar indicando que cuando aclares y escojas ese camino que tienes que elegir, es muy probable que como que encuentres ese éxito personal, o a lo mejor que tienes que hacer un pequeño sacrificio, pero ese sacrificio va a ser como temporal para materializar ese camino que tienes que elegir. Porque fíjate que luego aquí nos sale el 6 de oros. El 6 de oros es una persona con dinero que está compartiendo su riqueza con personas necesitadas. Lleva el símbolo de Libra. Y es la balanza y es el equilibrio. Esta carta mueve la energía de Acuario y Libra, justamente, y nos está diciendo que a lo mejor tienes que pedir ayuda para llevar a cabo ese camino del cual estás pensando en elegir. También nos puede decir qué camino es el mejor para ti, ¿no? ¿Qué camino es el que te va a llevar a lo que tú quieres o a lo que tú sueñas realizar? Porque fíjate que luego nos sale el 6 de copas. Están saliendo muchos seises, ¿vale? El 6 en numerología es responsabilidad, armonía, como que vas a tener que tomar una responsabilidad referente a lo que tú estés trabajando en estos momentos. El 6 de copas, vemos ahí a un niño dándole flores dentro de una copa a una niña, y es una energía de Cáncer y Escorpio. Esta carta nos está diciendo que a lo mejor ese camino te lo tienes que tomar como un juego, como un poquito más de inocencia. También puede representar cosas del pasado. A lo mejor no quieres no quieres escoger un camino diferente porque te aferras a cosas del pasado. Pero lo que nos viene a decir, o lo que te quiere decir, mi queridísimo Piscis, es que tomes esas acciones esa acción de elegir ese camino con una bondad y una generosidad, ¿no? También puede rememorar unos buenos recuerdos. Luego nos sale el caballo de bastos. El caballo de bastos, vemos ahí que va al trote portando un basto en él. Este caballo es un caballo, nos viene a indicar un poco como la noticia, ¿no? Como que es un caballo un poco dominador, es un espontáneo, como que te está indicando que te lances a la aventura. Es una energía de Géminis y Sagitario, justamente en el mes en el que estamos, y la luna llena que acabamos de pasar, ¿vale? Y lo que yo creo que te está indicando, mi queridísimo Piscis, es que te lances. Que te lances a la aventura. Eso sí, piénsalo con cabeza, ¿vale? Pero que como que te lances a esa aventura, a ese camino nuevo que tienes que elegir. Vamos a ver qué nos quiere decir Oso, nos quiere comunicar Oso para ti, mi queridísimo Piscis. Mira, ha salido sola corriendo para esta semana de diciembre. Muy bien, una cartita para Piscis, por favor.
Recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y que el resto dejes que el universo se lo lleve. Han salido 2, las devuelvo. También te agradecería que si esta lectura está resonando contigo, te suscribieras, que le dieras a un like y que me dejaras en comentarios qué es lo que te ha parecido, qué camino has elegido y cómo te has sentido durante esta semana. Fíjate que se están dando la espalda los dos caballos, el más lento y el aventurero. O sea que es probable que ese camino que vayas a elegir o esa elección que tengas que hacer, pues que vaya un poco despacio, pero yo creo que al final saldrás te lanzarás a ello. Vamos a ver si nos aclaran algo las cartitas de oso. Ahí está, se volcó. Muy bien. En la base se nos está quedando un arcano mayor, fíjate que es la integración, nos está diciendo. Este arcano mayor pertenece al arcano de la templanza de Sagitario y vemos ahí como un yin yang, un águila, un cisne, el sol, la luna, el fuego, el agua. Esta carta creo que te quiere indicar o nos quiere decir para ti, mi queridísimo Piscis, que tienes que como que elegir si eres águila o si eres cisne, si quieres manejar la energía femenina, la energía masculina, si quieres elegir entre el sol o la luna, si quieres elegir entre el fuego y el agua, que esta carta más bien te querría indicar que como que tienes que decidir, ¿no? Que si quieres decidir ser un águila, si quieres decidir ser un cisne, como que tienes que encontrar la perfección y la belleza, ¿no? Que tienes que sentirte satisfecho de ti mismo y buscar esas emociones, ¿vale? Es la templanza, como que tienes que equilibrar, ¿vale? Y fluir en armonía. Dejar fluir las cosas en armonía. Fíjate que Oso nos está enseñando mucho, porque mira, fíjate la carta de detrás, que es la carta que te dice fluir, o sea, te lo está indicando, ¿no? Que integres una de las energías con la que tú te sientas más identificado y que te dejes fluir por ellas. Fíjate que luego nos sale otro arcano mayor, nos han salido 3 arcanos mayores. Este arcano mayor es el del silencio. Y este arcano pertenece a la energía de la estrella en el tarot. Este arcano vemos ahí que es una mujer como que está meditando, una persona está meditando y el tercer ojo se le ilumina. Es una luna llena, quizás sea la luna llena en Géminis, como que has estado con esos pensamientos dispersos sin saber qué camino vas a elegir, pero que te está diciendo el silencio. Esta carta nos puede indicar o nos puede estar diciendo para ti, mi queridísimo Piscis, que no tienes que hacer nada, sino dejarte fluir, estar en silencio con tu interior, que tienes que hacer inspiraciones y que seguir tu sueño, ¿vale? Como que es tu destino, tienes que elegir durante uno de esos caminos, pero sin despacito, como te está diciendo el caballo de oros, y dejar atrás todo lo que no es bueno para ti y elegir ese camino que te va a llevar a la aventura y a disfrutar. Luego tenemos la carta de la moralidad. Esta carta es el rey de las nubes, o mejor dicho, la reina de las nubes. Vemos ahí como que está como meditando, no sé si ahí se ve una pequeña lunita. También tiene nubes en la cabeza, fíjate que la reina de las nubes, con las nubes que nos ha salido en la primera carta de la energía. Esta reina nos viene a decir que quizás tengas que experimentar la belleza, o que como que te impide
ver esa belleza que tienes internamente, Piscis, o esa belleza, o la belleza a la cual te va a llevar ese camino que tienes que elegir cuando decidas que es el momento, ¿no? También como que las ideas no te dejan avanzar, ¿no? Como que no sabes si está bien o está mal, si te sientes cómodo donde estás o donde te encuentras y no sabes si te va a salir bien o te va a salir mal elegir ese camino, ¿no? Pero bueno, te sale con el 6 de oros, y el 6 de oros pues es una carta muy positiva, es la de Libra, es la de pertenece al arcano de la justicia, y yo creo que sí, que al final vas a poder equilibrar esas energías y llevar a cabo ese camino en el cual te va a llevar pues con esa confianza y esa fluidez, ¿no? Como hemos visto, te han salido 3 seises, porque está aquí el 6 de copas, el 6 de oros y el 6 que es la carta de las nubes, y eso es como que vas a encontrar la armonía, ¿no? La perfección, la armonía en ese camino. Porque fíjate que luego nos sale el arcano mayor de la emperatriz, la creatividad, que es el arcano mayor número 3, ¿vale? Y este arcano nos viene a decir, vemos ahí a una mujer que está como tocando a la luna, llena de arco iris, llena de flores, y esta carta oso, que es la emperatriz en el tarot, ¿vale? Nos viene a decir que no importa, ¿vale? Que no importa si en particular tienes que tomar, pues, a ser un poco más creativo para poder llevar a cabo ese camino que quieres iniciar, como que no importa si tienes que te lances, ¿vale? Que te lances a lo desconocido, porque como que lo divino te está apoyando, te está alumbrando, te arropa, ¿vale? Es como que se te van a abrir los sentidos, ¿vale? Que vas a dar vida a esa ilusión por poder realizar o por llevar a cabo ese camino. Vamos a ver qué nos quieren decir los unicornios para ti, mi queridísimo Piscis. Mira, ya salió una, se voltearon dos, las devuelvo. Digo, qué rápido. Bueno, una cartita para Piscis, por favor. Recordarte que son lecturas generales y atemporales. Que lo que no esté resonando contigo, dejes que el universo se lo lleve. Muy bien. Que son para estas lecturas son para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus, que el Sol representa tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás, y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Salieron dos, las devuelvo. Una cartita para Piscis, por favor. Si esta lectura está resonando contigo o te sientes identificado con ella, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que me dejaras en comentarios qué tal te ha parecido, si has elegido ese camino que te va a llevar a vivir nuevas aventuras. Muy bien, una cartita por favor para Piscis. Ahí está. Ahí está. En la base se nos queda feliz sorpresa y nos dice algo muy bueno está a punto de suceder. Fíjate, mi queridísimo Piscis, quizás ese camino en el que te vas a ver envuelto o que te vas a adentrar o que te vas a aventurar, vas a recibir esa sorpresa que te va a sorprender que eres capaz de realizarlo. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el amor de tus padres. Pase lo que pase, tu madre y tu padre te quieren mucho. O sea, no importa el camino que elijas o el camino que elijamos, siempre y cuando sea positivo para nosotros, porque siempre tendremos ahí el apoyo de nuestros seres queridos, nuestros padres o la gente que realmente nos ama
y nos desea lo mejor para nosotros. Ellos siempre van a estar apoyándote en esas decisiones en las que tú te ves envuelto a tomar. Muy bien. Luego en la mesa se nos queda luz y nos dice: aprecia la luz que vive dentro de ti y de todos los demás. Fíjate lo que te está diciendo en los unicornios, que veas esa luz que tienes dentro, mi queridísimo Piscis, para poder llevar a cabo esa aventura en la que te estás, o en la que te vas a adentrar después de dejar atrás pues todo lo que te está bloqueando a nivel mental. Siempre haciendo introspección, mirando hacia adentro, hacia tu corazón, aunque las cosas van a ir lentas, pero sí que vas a ser capaz de manejar todas esas energías. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis, qué nos quieren decir los ángeles para ti, para esta semana de diciembre. Una cartita para Piscis, por favor. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda el agua marina y nos dice: propósito vital divino, confía en las señales y en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción. Vemos ahí a un ángel como que le está entregando las cosas al universo. Tus guías quieren decirte o quieren comunicarte que fluyas, que no tengas miedo, que aunque las cosas vayan a ir lentas, vas a encontrar esa creatividad en ese nuevo empezar, en ese nuevo camino en el cual te vas a adentrar durante esta semana, aunque vaya a ir lento, puede ser durante este nuevo año. En la mesa se nos queda la charoita. Fíjate que es un corazón morado con alas. Y nos dice: protección espiritual, Dios y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegen física, emocional y energéticamente. Nos están confirmando que tus ángeles, tus guías, te apoyan en esa decisión que vas a tomar, aunque las cosas vayan a ir un poquito más lentas. Si tú sacas esa creatividad, ese brillo que hay dentro de ti y dejas atrás todo lo que ya no te aporta o no te llena como persona, vas a llegar con la protección de los ángeles a brillar, a integrar todo eso que tienes que integrar para llevar a cabo ese nuevo camino, ese nuevo despertar, y que te vas a asombrar de ti mismo, mi queridísimo Piscis, con los resultados recibidos. Así que nada, esta es mi lectura, esto es lo que las cartas querían decirte. Recuerda que lo que no haya resonado contigo, que lo sueltes al universo para que se lo lleve, y que si te ha gustado, que le des a un like, te suscribas, que me comentes cómo has vivido todas estas energías durante esta semana de diciembre. Así que nada, mi queridísimo Piscis, muchísimas gracias por apoyarme. Te mando todo mi apoyo y toda mi fuerza para que puedas llegar a cumplir esos sueños o realizar ese camino que te va a llevar a una vida muchísimo mejor. Y nos vemos la semana que viene con tu lectura semanal. Un abrazo muy grande. Hasta luego.